Hola a todos en De las Gradas a la Cancha, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado debates y confusiones a lo largo de los años, el famoso y polémico campeonato de 1934 y cómo Universitario de Deportes fue proclamado como el legítimo campeón de la primera división del fútbol peruano. Vamos a desenmarañar este asunto, desmentir mitos y revisar los hechos históricos para aclarar una vez por todas qué sucedió en ese título tan comentado últimamente. Para entender bien el contexto, tenemos que remontarnos a cómo se jugaban los campeonatos en esa época. El Perú, desde su independencia, había tenido una fuerte influencia de Inglaterra. Esto se reflejó no solo en la economía y la arquitectura, sino también en el deporte. Así como en Inglaterra existía la primera división, aquí teníamos la Liga Peruana de Fútbol y su primera división. Desde sus inicios, nuestro fútbol se jugaba bajo un solo campeonato, aunque a veces el nombre cambiaba. A veces se llamaba Campeonato de Primera División y otra simplemente el campeonato, pero siempre era el mismo torneo. El campeonato de 1934. En los últimos tiempos han surgido muchas versiones inexactas sobre este campeonato, por eso es necesario aclarar que el campeonato de 1934 no era más que el campeonato de primeros equipos de primera división. Algunos medios y personas lo han despectivamente reducido a un torneo menor, pero esto es completamente falso. Por ejemplo, si revisamos la prensa de la época como El Comercio, La Crónica y La Prensa, todos los mencionaban como el campeonato de primera división. Incluso los dirigentes como Plácido Galindo y Jorge Cochoy Sarmiento lo reconocían como tal, al igual que el reglamento de ese entonces. El conflicto. Aquí es donde empiezan las confusiones. Muchos afirman que el campeonato de 1934 fue decidido por la taquilla o que fue un torneo sin importancia, pero eso es una mentira. La realidad es que Universitario y Alianza empataron en puntos y la Federación Peruana de Fútbol decidió que debería jugarse una final para definir al campeón. Alianza Lima en un principio no quiso jugar la final y amenazó con no presentarse, lo cual fue cubierto por la prensa de la época, pero finalmente accedieron a jugarla. ¿Por qué no se proclamó un campeón en el 34? El motivo principal fue que Universitario presentó un reclamo, ya que había perdido el campeonato por una diferencia mínima de un cuarto de punto. Además, con la cercanía del Sudamericano de 1935, la decisión de la federación se demoró. Finalmente, la federación, tras consultar con sus pares en Argentina y Uruguay, decidió que lo correcto era jugar una final para definir al campeón del 34, la final de 1935. El 7 de julio de 1935 se disputó la final entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. El resultado de esa final fue claro. Universitario ganó y se coronó campeón de la primera división de 1934. El partido fue intenso y en el segundo tiempo, con un golazo de Lolo Fernández, Universitario volteó el marcador y se quedó con el título. Tras esa final, tanto la Federación como la Asociación Deportiva de Fútbol, así como los medios de la época, reconocieron a Universitario como el legítimo campeón de 1934. Incluso, en el archivo histórico del club se puede ver la copa entregada por ese campeonato. ¿Por qué? Porque en esencia, la definición de primera división dio como resultado a Universitario como campeón. Es importante mencionar que en los años 40 y 50, algunos medios comenzaron a registrar a Alianza Lima como campeón del 34, pero esto fue un error, el cual Universitario se encargó de corregir. La aclaración en 2017. En el año 2017, la Asociación Deportiva de Fútbol reafirmó que Universitario de Deportes fue campeón de 1934 en una publicación titulada Los 100 campeones de la Asociación Deportiva de Fútbol. Esta reprodució el boletín número 174, donde se reconoce a Universitario como el campeón de ese año. Esta aclaración eliminó cualquier duda sobre el título y puso fin a las especulaciones. Algunos teóricos del fútbol han intentado restar importancia al campeonato de 1934, apoyándose en el boletín número 169 y 170, donde se proclamaba Alianza campeón de clubes de primera división, pero esto solo ocurrió porque en ese momento se había declarado desierto el campeonato de primera división, algo que fue invalidado por la federación, cuando programaron la final el 7 de julio de 1935. Además, el único mérito de Alianza en 1934 fue ser campeón de la reserva, lo cual no era suficiente para proclamarse campeón absoluto. El legendario arquero Juan Valdivieso, que defendió los colores de Alianza Lima en 1934, hizo unas declaraciones que de todas maneras aclaran este debate, ¿no? Al ser cuestionado sobre el tetracampeonato, él fue claro y contundente. En una entrevista con la revista Ovación, conmemorando los 75 años de Alianza, Valdivieso, junto a otros grandes como Perico León y Jaime Duarte, defendió su posición y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Los hinchas de Alianza reconocerán el legado que han tenido con uno de sus ídolos o lo van a descalificar como si fuera un hombre con demencia senil? Y otro punto más también que habla sobre esta controversia del supuesto tetracampeonato es la 10ª que Nicomedes Santa Cruz le dedica a Alianza, donde aclara que Alianza fue tricampeón en los años 31, 32
y 33. Así que creo que no hay mucho más por debatir. Con todas estas pruebas y estas palabras que han dado ídolos de Alianza, como el Mago Valdivieso, se cierra el capítulo sobre el falso tetracampeonato, ya que el legado de este jugador y su equipo están en la historia, y además la poesía de Nicomé Santa Cruz, la verdad se reafirma. Alianza Lima tiene su tricampeonato y eso es lo que se debe recordar. Otro punto importante es algo que menciona el gran Eduardo San Román, reconocido periodista de antaño. Él es nacido en 1920, es decir, cuando se dio la definición del campeonato de 1934, el 5 de julio del 35, tenía poco más de 15 años, es decir, vivió en esa época, no se lo contaron. Veamos qué dice. Eso fue lo que ocurrió el 91. Para el 92 arrastraba algo de este tropiezo, ¿no? De esta frustración de haber estado tan cerca y no haberlo logrado. Porque Alianza Lima es el único equipo en el Perú que fue 3 veces campeón, tricampeón. Fue el 31, 32 y 33. Universitario pudo haberlo logrado, pero no lo logró. Ahora está en el intento. Pero como un homenaje a estos 70 años, veamos los partidos. El 7 de julio de 1935, Universitario fue proclamado campeón de la Primera División de 1934 tras ganar la final contra Alianza Lima. Desde mediados de los años 50, Universitario ha sido reconocido como el legítimo campeón de 1934 por la Federación y la Asociación, y además medios de comunicación. En el 2017, la Asociación Deportiva de Fútbol aclaró cualquier confusión y reafirmó el título de Universitario de Deportes. Es importante como hincha denunciar todas las publicaciones que buscan confundir y alterar la verdad histórica. Así que lo tienen, amigos de Universitario de Deportes y de las gradas a la cancha, que nuestro club Universitario siempre ha sido y siempre será el campeón de 1934. No dejemos que los mitos y las mentiras de algún sector, ya saben de dónde, alteren lo que es parte de nuestra historia. Gracias por acompañarnos en este video. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartir y también dejar sus comentarios abajo para hacer más contenido como este. Así que, nada, nos vemos pronto en otro video. Un abrazo grande y dale U toda la vida. Chau, chau.